Una familia cruzando la frontera México-Estados Unidos, cruzando de Tijuana a San Diego. Nomás que no es cualquier familia, es la familia del Chapo Guzmán. Lucy Bravo, Lucy, qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Arturo Dama. Hola, Manuel, Lucy, Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. 17 familiares en el contexto, Lucy, de la culpabilidad que asumirá Ovidio Guzmán López y todo apunta a la colaboración, la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, vaya contexto, ¿no?, en el que se da, no solo por las implicaciones, evidentemente, al interior del cártel de Sinaloa, lo que apunta, creo yo, a una reconfiguración una vez más a las fuerzas que en estos momentos están disputando el territorio, lo sabemos, con esta lucha interna entre las facciones de los Chapitos y la facción pues, del Mayo Zambada, a raíz de también la detención, como sabemos, del Mayo Zambada. Y yo creo que esto apunta evidentemente a una especie de fortalecimiento, sí, de la facción del Mayo en el territorio, lo que también nos llevaría a pensar que la violencia podría recrudecerse aún más, porque cuando tú envías una señal de que estás de alguna manera retirando, ¿no?, de esta zona o este foco rojo de la violencia a la familia, de los líderes de una facción, de un grupo criminal, pues para todos los demás, digamos, que forman parte de esa facción, pues el mensaje es de, pues estamos perdiendo la plaza, ¿no?, de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro, las implicaciones en cuanto a la relación México-Estados Unidos. Es impresionante el punto de inflexión que estamos presenciando y sobre todo el punto, creo yo, más bajo de la relación entre México y Estados Unidos, porque por un lado se da pues esta entrega o este acuerdo, este arreglo, sin que el gobierno mexicano se entere, sin que el gobierno mexicano esté al tanto. Eso te habla evidentemente de un nivel de desconfianza tal que pues difícilmente en estos momentos se puede hablar de cooperación real, ¿no? Porque como mínimo Estados Unidos evidentemente pues no confía en el gobierno mexicano o lo cree incapaz o poco dispuesto a realmente combatir al crimen organizado. Y yo creo que eso en sí mismo es un mensaje sumamente poderoso. Pues sí, porque además el traslado de estas 17 personas debió conllevar toda una operación, ¿no? Todo un operativo, estuvieran donde estuvieran, para llevarlos a la frontera de México con Estados Unidos sin ser detectados, porque pues sí, mismos tienen miedo, tienen amenazas, hay varios que van tras ellos, pudieron llegar sin ser vistos, detectados, protegidos y cruzar a los Estados Unidos. Cada uno de ellos, según la información, con 2 maletas y entre todos con $70,000, Manuel. Con $70,000, ¿no? Y bueno, aquí sin duda alguna es qué va a pasar al interior del cártel de Sinaloa, ¿no? Pudiera ser lo que dice Lucy, ¿no? Le están los Chapitos dejando la plaza a la gente del Mayo Zambada, están sacando a su gente para que no vaya a haber represalias y a ver cómo se reconfigura el cártel de Sinaloa aquí en México, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Lucy, ¿no? Es increíble que el gobierno mexicano no haya estado enterado o si estuvo enterado no quiera manifestarse al respecto, ¿no? En una operación de esta magnitud, yo no recuerdo haber visto que 17 familiares de narcotraficantes del nivel de los Guzmán se hayan cruzado la frontera para enterarse. Ahora, ¿a cambio de qué? Pues sin duda alguna, toda la información que van a soltar, ¿sí? A cambio de pues protegerlos, darles como testigos protegidos, ¿sí? Pues sí, porque yo no veo otra. Ahora, están los juicios, algunos en curso, otros probablemente derivarán, digamos, señalamientos, acusaciones, investigaciones en juicios. El del Mayo Zambada, evidentemente, Ovidio Guzmán va a cooperar, ¿no? Va a hablar, ¿cuánto sabe? Seguramente muchísimo. ¿A quién salpicaría? ¿De qué nivel? No lo sabemos, pero podemos imaginarlo. ¿Cómo ves las cosas? Yo creo que estamos atestiguando un momento histórico en esta circunstancia de lo que han sido los últimos 30, 40 años en este crecimiento que tuvo para México y también para Estados Unidos este flagelo del narcotráfico. Y me parece que es histórico y los políticos mexicanos, el gobierno de México y los gobiernos de México, ¿no? Gobiernos estatales, municipales, diferentes ámbitos de gobierno y escalas de gobierno en el país y los políticos nacionales no han podido calibrar todavía muy bien el tamaño, la dimensión de lo que esto está implicando. Creo que van 20 pasos atrás o muchos pasos atrás respecto de lo que ha implicado la llegada de Donald Trump y las políticas que está implantando. Si vemos bien lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? Con los aranceles que lo detonó Estados Unidos para todo el mundo. Si estamos viendo lo que ocurre en el tema migratorio, ahora que se ha aprobado
ya en comisiones en el Senado, ¿no? Este tema del impuesto a las remesas. Y lo que estamos hablando en esta mesa, el caso de Ovidio, la familia que pasa de este lado y tal, en los tres temas son cambios tectónicos, es algo inédito que no pensábamos que ocurriría por parte de un gobierno de Estados Unidos en el relacionamiento con México. Y yo creo que el gobierno de México hasta el momento está reaccionando como siempre, como si las cosas fueran a la usanza tradicional de la política binacional y del relacionamiento binacional que siempre solíamos tener. Y no es así. El juego cambió dramáticamente. Por eso la presidenta sale y dice, no nos informaron, debieron decirnos, a México se le respeta. Este tipo de cuestiones, o que no somos piñata de nadie, colaboramos pero no nos subordinamos. No está sabiendo el gobierno de México ser más sagaz y de esa realidad que cambió dramáticamente en Estados Unidos, ir algún paso más adelante y proponerle al gobierno estadounidense acciones que empaten con esa nueva realidad política que hay en ese país. Y yo creo que esa discoordinación es lo que genera, como bien dice Lucy, la desconfianza enorme, este punto muy bajo en el que estamos en la relación binacional, y creo que debería de reflexionar el gobierno de México y los gobiernos locales, estatales, municipales, de que tendría que haber una especie de casi de convención nacional para sentarse a ver cómo nos vamos a relacionar con la nueva realidad y el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque así las cosas no funcionan. No, y son muchos los frentes abiertos y hay muchos señalamientos y seguramente investigaciones en curso que pueden enlodar, que pueden ensuciar a varios. Y es que precisamente el gobierno de México se encuentra frente a un dilema. Tendrá que elegir invariablemente si ir contra las redes de protección y de complicidad del crimen organizado o enfrentarse a un choque inevitable con la administración de Donald Trump. Porque sí hay una reconfiguración de la política interna de Estados Unidos. Los mensajes han sido más que explícitos desde la Casa Blanca hasta la figura del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, un auténtico halcón del Partido Republicano que también pues viene a México precisamente esta semana ya a pues de alguna manera ser la punta de lanza también, ¿no?, de la estrategia de Estados Unidos para combatir como tal al crimen organizado, pero sobre todo porque en Estados Unidos el tema del fentanilo hoy en día es, pues si no uno de los temas prioritarios, sin duda uno de los centrales en cuanto a lo que Trump puede entregar a su electorado y no se va a detener, porque si bien en el tema arancelario o en las políticas, comerciales, hemos visto que ha recalibrado o puede dar golpes de timón, en esto sí tiene, creo yo, pues una baraja muchísimo más amplia y yo creo que, como bien dices, estos múltiples frentes amplios deberían llevar al gobierno de México sobre todo a dejar de medir, digamos, estas acciones que ellos consideran sí han estado emprendiendo para combatir al crimen organizado, dejar de medirlo nada más en términos de ha habido una reducción de los homicidios, ha habido tales decomisos, tales detenciones, cuando la realidad es que pues parte de la herencia del gobierno de López Obrador es que se abrieron muchos más frentes, muchos más rubros en donde el crimen organizado hoy en día opera, entre ellos el gusano barrenador. Es una consecuencia más de cómo el crimen organizado pues también opera con el trasiego de ganado ilegal en la frontera sur, y entonces Estados Unidos decide también cerrar la frontera y decir basta porque no hay orden. Si ustedes no ponen orden, pues entonces voy a empezar a hacer. Y eso te va a llevar inevitablemente, lo decías, a ver, a un choque con Donald Trump o esquivarlo te podría conducir a una confrontación en el seno de la 4T, porque lo que está haciendo Donald Trump, no de ahora, desde hace un buen rato, y su equipo, y ahora con este tipo de acciones, es señalar todo lo que no se hizo durante el sexenio pasado, durante el gobierno de López Obrador, el fracaso de la estrategia. En el tema de las drogas y el fentanilo, como dice Lucy, Donald Trump tiene todas las de ganar, no así con los aranceles que sí afectan a la economía estadounidense, pero la lucha contra el fentanilo, suponiendo que realmente reduzca la entrada de fentanilo a Estados Unidos, el consumo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo, eso ¿quién le va a decir que no? Eso ahí es una carta ganadora para Donald Trump, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno mexicano? A lo mejor esto suena demasiado duro e inclusive hasta entreguista, aliarse con el gobierno estadounidense en la lucha
contra un problema que tenemos de los dos lados de la frontera. Y si no se da esa alianza, yo creo que para el gobierno mexicano va a ser mucho más problemático lo que puede venir en los próximos meses, y me atrevo a decirlo, Manuel, en los próximos años hasta que termine la administración de Trump, que lleva 4 meses. Es que no podría ser de otra forma, porque, vaya, no aliarse con esa política estadounidense en contra de las drogas y de estas drogas, pues es aliarse con el otro lado. Entonces eso no tiene ningún sentido, ¿no? El único camino es ese, y coincido contigo, yo creo que viene un resquebrajamiento de Morena o de las filas de este aglutinamiento político que está en buena parte de México en el poder. Vemos lo que está ocurriendo con el caso de Baja California, ¿no? Y la gobernadora. Y yo creo que muchos políticos empiezan a sentirse incómodos, ¿no? Hoy aparece esta idea de que el hijo de Andrés Manuel López Obrador borró sus tweets y muchas especulaciones al respecto de qué está pasando por ahí. Yo creo que hay movimientos sustancialmente profundos en estas estructuras de poder locales, partidistas, nacionales, que derivarán eventualmente en un resquebrajamiento del grupo político cohesionado, como lo hemos visto hasta ahora, ¿eh? Y temores fundados, ¿no? Porque, a ver, lo que se diga o no en el juicio del Mayo, lo que ocurra o no con Ovidio Guzmán, por supuesto que hay quienes tienen hoy cargos que no habrían llegado a esas posiciones tan relevantes, gobernadores, alcaldes, legisladores, de no haber sido por la protección, el cobijo o el impulso del expresidente López Obrador. Evidentemente, lo hemos conversado en otras ocasiones, hay una distancia abismal en la estrategia de abrazos no balazos con lo que se hace ahora. El asunto es hasta dónde está dispuesto el gobierno de la presidenta Sheinbaum a tomar distancia o en los hechos confrontarse con esa fallida estrategia que ha derivado en este diagnóstico que tiene muy claro Donald Trump y su gobierno, que es México está bajo control, bajo dominio de los criminales. Y para arrebatárselo a los líderes de la delincuencia organizada, hay que perseguir a los delincuentes. ¿Lo va a hacer el gobierno? ¿A qué costo? Sí. ¿Y los delincuentes son los delincuentes como los imaginamos o son los políticos? Y a ver, Manuel, ese es el tema, porque hasta ahorita, bueno, ¿quién está allá en Estados Unidos? Narcotraficantes. En el momento en que vayan tras políticos que presumiblemente crecieron al amparo del narcotráfico y a su vez ampararon a los narcotraficantes, entonces sí la cosa se va a poner muy interesante. Bueno, y yo creo que es a lo que van. Yo creo que eso es a lo que van. Coincidentalmente con esta llegada de los 17 miembros de la familia del Chapo Guzmán a Estados Unidos, hoy pone un tuit la embajada de Estados Unidos en México, no sé si lo vieron, donde dice que en colaboración con las autoridades de México se desmantelaron 3 grandes laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa, ¿no? Ocurre una cosa y el día siguiente ocurre otra, ¿no? Es decir, la información ya está fluyendo, ¿no? Bueno, yo no me atrevería a decir que la información está fluyendo. Yo creo que, pues, de alguna manera, pues, sí tienen que dar un cierto mensaje de colaboración, el famoso carrot and stick que Estados Unidos sabe manejar a la perfección cuando se trata, sobre todo, de lo que históricamente ha hecho en México. Por un lado, sí te doy un incentivo, pero por el otro te estoy apretando todas las tuercas y te estoy enviando un mensaje de mucho rigor, ¿no? Y de lo que espero de ti y de cómo, pues, efectivamente, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, al no obtener los resultados que están esperando, pues entonces ellos están empezando a poner manos a la obra, ¿no? Ya sea evidenciando, ya sea obteniendo la información necesaria, desmantelando redes, desmantelando nexos financieros, etcétera. Y yo creo que de nada, de alguna manera, nos sirve escuchar, ¿no?, estos discursos triunfalistas de que qué buena comunicación tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, cuando por otro lado vemos que, pues, Estados Unidos, al parecer, pues, está llevando a cabo su propia lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano sin que el gobierno de México se entere. Y aquí la pregunta es realmente con qué se va a satisfacer Donald Trump, nada más con narcotraficantes en Estados Unidos juzgados y condenados, o también con los políticos, presumiblemente varios gobernadores de la República, ¿sí?, que apoyaron al narcotráfico. Y yo creo que van también por esto, Manuel. Pues porque sí, porque a los criminales, a los narcos, como tú los dices, ya tiene a muchos. Sí, ya, bueno, ya tiene a varios. Ya tiene a varios, ¿no? Y le mandaron hace poco a 20, ¿cuántos fueron? ¿27? 27, sí, 29, ¿no? 29 capos de la droga, 27, 29. Sí. A ver, esos ya los tienen. Está Ovidio, está un montón de criminales de primer nivel. Pero ¿Quiénes permitieron
que se empoderaran como se A ver, empoderaron. aquí lo hemos dicho varias veces. Tú no entiendes la operación del narco en México si no es con el contubernio de algunas autoridades, comenzando por uno que otro gobernador. Bueno, lo ha dicho la propia Casa Blanca en estos comunicados, ¿no? Sí, sí. Ese contubernio, esa alianza de la que ha hablado entre criminales y el gobierno. El tema es que ahora, no solo es el tráfico de drogas, o en este caso de fentanilo, o trata de personas, el tráfico de migrantes, sino que también entre los muchos frentes abiertos tendríamos que estar hablando de huachicol, de lo que les mencionaba hace un momento, el desastre en la frontera sur y las consecuencias que ahora pues ya hasta los ganaderos están viviendo y pagando las consecuencias de lo que ocurre en la frontera sur. Bueno, y viene el congelamiento de cuentas, viene la cancelación masiva de visas, o sea, yo creo que viene una etapa... Bueno, nos enteramos de una porque trataron de cruzar, ¿no? Pero ¿cuántas más no habrán sido ya canceladas? ¿Qué es lo que falta? Pues que el gobierno de Estados Unidos diga quién en Estados Unidos es el equivalente de los narcotraficantes mexicanos, porque pareciera ser que la droga cruza la frontera y ahí es puro narcomenudeo. Y no, esa es la otra cosa que falta. Bueno, están cayendo ya estas redes en donde hay mexicanos también viviendo al norte del Río Bravo y ciudadanos estadounidenses involucrados con el tráfico de drogas, ¿no? Pero eso es la otra, ¿no? Con las autoridades allá también, ¿no? Esa es la otra parte del rompecabezas que falta. De ambos lados de la frontera. Pues nos falta un montón por ver. Pero está Se pone interesante, cada vez mejor o peor para algunos. Gracias, Lucy. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Pásenla bien.